Bienvenidos de nuevo, espectadores atentos. Relájense y concéntrense, porque el contenido de hoy profundizará en aspectos ocultos de los que poca gente habla. No te lo vas a creer. ¿Crees que has visto de todo en la política? Mentira. Mira. Nos venden humo. Todo el maldito tiempo. Y nosotros, como idiotas, lo compramos. Pero esto fue diferente. Televisión en vivo. Horario estelar. El mundo entero mirando con la respiración contenida. Donald y Barack. Juntos. En un mismo sofá. La idea original era simple. Un debate civilizado. Dos hombres con poder absoluto hablando del peso aplastante del despacho oval. Basura. Pura propaganda barata y pulida para hacerte creer que las instituciones todavía funcionan. Un teatro pagado con tus impuestos. Ahí estaba Trump. Inclinado hacia adelante. Invadiendo el espacio. Sudando ego por cada maldito poro bajo los focos abrasadores del estudio. Tomó el control desde el segundo cero. Hablaba por encima del moderador. Movía las manos. Interrumpía. Vendiendo su producto. Como siempre. Y entonces sacó su carta favorita. Su as bajo la manga. Su matrimonio. No puedes hacer este trabajo sin una gran familia. Eso dijo. Con esa cara de cemento armado. Repitiendo el guión. Una y otra vez. Como si gritarlo más fuerte pudiera convertir una mentira podrida en una verdad absoluta. Una familia de portada de revista. La pareja perfecta. La roca inquebrantable que sostiene su supuesto liderazgo impecable. Escucha. Todos sabemos cómo funciona este circo. El político sonríe frente a las cámaras. La esposa asiente con la mirada vacía. Los asesores de imagen cobran sus cheques. Y tú aplaudes desde el sofá de tu casa. Pero esa noche había algo raro en el aire. El ambiente estaba denso. Pesado. A punto de estallar. Obama estaba sentado a su lado. En absoluto silencio. Ni una mueca. Ni un solo gesto de irritación. Solo observando. Como un depredador paciente calculando el milímetro exacto y el segundo perfecto para saltar a la yugular de su presa. El moderador, un pobre diablo sudoroso intentando mantener el control de un tren descarrilado, se gira hacia Obama. Señor presidente, ¿qué tan importante fue su pareja durante sus 8 años de mandato? Una pregunta de manual. Un caramelo envenenado para mantener el show en marcha. Obama sonríe. Esa sonrisa tranquila. Genuina. La clase de sinceridad letal y relajada que Trump jamás podrá comprar, ni con todo el oro del mundo. Y empieza a hablar. Habla de la soledad brutal del poder. Del eco fantasma en los pasillos oscuros de la Casa Blanca. De la necesidad vital de tener a una persona, solo una, que te diga la maldita verdad cuando una horda de aduladores a sueldo te aplaude cada vez que respiras. Suena bonito. Suena casi poético. Pero la temperatura del estudio bajó 10 grados de golpe. La calidez desapareció por completo de la cara de Obama. Sus ojos se clavaron en Trump como dos cuchillos de hielo. El tono de su voz cambió. Se volvió grave. Oscuro. Pesado como el plomo puro. Por eso, dijo. Y el tiempo se detuvo. Podías escuchar una aguja caer al suelo en ese puto plató. El pueblo americano tiene derecho a saber si el símbolo de unión que les están vendiendo desde esta Casa Blanca es honesto. Silencio absoluto. La mueca arrogante de Trump se congeló. Su cara de anuncio se transformó, en milisegundos, en una máscara grotesca de pánico y furia a partes iguales. Seamos sinceros. A ti y a mí nos importa un carajo lo que hagan estos tipos a puerta cerrada en sus mansiones. Pero cuando usas tu matrimonio de cartón piedra como prueba de tu fibra moral. Cuando empaquetas y vendes esa mentira a millones de personas desesperadas para ganar poder y destrozar a tus rivales. Eso ya no es un puto asunto privado. Es un fraude. Una estafa maestra orquestada frente a tus narices. Y Obama, sentado ahí, con las manos entrelazadas y la voz firme, no había hecho más que apretar el gatillo. Pero si crees que esa primera frase fue brutal, espera a ver los documentos clasificados que sacó a la luz justo después.
Fíjate bien. No sacó un bate de béisbol. Sacó un bisturí. Obama no gritó. No sudó. No levantó la voz ni medio decibelio. Habló como un cirujano. O peor. Como un fiscal leyendo los cargos frente a un jurado antes de mandarte a prisión de por vida. Empezó a soltar datos. Clínicos. Fríos. Letales. Registros oficiales. Manifiestos de vuelo. Detalles de seguridad que demostraban meses enteros donde la feliz pareja ni siquiera compartía el mismo maldito código postal. Pero aquí viene la patada en el estómago. La parte que de verdad debería hacer que te hierva la sangre. Todo este teatro. Las habitaciones de hotel de lujo separadas en viajes oficiales. La logística doble. Los equipos del servicio secreto divididos y multiplicados para mantener el sucio secreto a salvo. Adivina quién pagó esa factura astronómica. Tú. Exacto. Tu bolsillo. Esos impuestos que te asfixian a fin de mes. Ese dinero que te falta para llenar el tanque de gasolina, que te quema la cartera cada vez que vas al supermercado. Ellos lo usaron para financiar una obra de teatro. Para comprar una cortina de humo de millones de dólares y venderte el mito del gran patriarca de familia. Una relación mantenida pura y exclusivamente por relaciones públicas. Un puto anuncio de televisión pagado por el Estado. Piénsalo un segundo. Si un líder es capaz de orquestar una mentira tan masiva sobre su propia casa, sobre las personas con las que duerme, y lo hace exprimiendo el aparato del gobierno, ¿sobre qué más te están mintiendo? ¿La inflación? Mentira. ¿Las cifras de empleo? Otra mentira. ¿Esa guerra al otro lado del mundo que dicen que es vital para tu seguridad? Pura basura para enriquecer a sus amigos contratistas de defensa. Si la base misma de su imagen pública es un fraude absoluto, todo su imperio es un castillo de naipes podrido. Y ahí estaba el castillo de naipes de Trump. Derrumbándose en estricto directo para que miles de millones de personas lo vieran arder. Cada palabra de Obama caía como un golpe de mazo sobre una mesa de madera. Pam. 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 Podías ver a la audiencia ahogándose en ese estudio. Literalmente. Nadie respiraba. Eran dos versiones del poder en un solo encuadre. Uno, desesperado por venderte carisma barato de reality show. El otro, exigiéndole cuentas y responsabilidad en tu puta cara. Las cámaras cortaron a la primera fila del público. Gente con trajes caros. La élite intocable de Washington. Tenían las mandíbulas desencajadas. Los ojos abiertos como platos. Las redes sociales explotaron. Internet casi se funde en tiempo real. Pero el verdadero espectáculo. El morbo real. Estaba en el lenguaje corporal del mismísimo Donald. Toda esa postura dominante y chulesca. Ese pecho inflado de pavor real con el que entró al plató. Se esfumó en el aire. Colapsó en un tic nervioso. Empezó a mover las manos de forma errática. A cortar el vacío. Como un boxeador sonado contra las cuerdas que ya no sabe de dónde le vienen los golpes. Estaba acorralado. Sudando frío bajo esos focos asesinos. Y él lo sabía. Pero mientras él se ahogaba frente a las cámaras de todo el planeta, la verdadera locura estaba ocurriendo a 2 metros de distancia. ¿Tienes idea de lo que hacían sus asesores desesperados, retorciéndose en las sombras, mientras su barco se hundía sin remedio? Míralos. A 1 metro de las cámaras. En la penumbra. Los asesores de Trump. Los tipos mejor pagados de Washington. Cobrando fortunas gigantescas por mantener la ilusión intacta. Y ahí estaban. Desmoronándose en vivo. Agitaban las manos frenéticamente. Fuera de foco. Haciendo el gesto de cortarse el cuello. Murmurando palabras desesperadas que nadie podía escuchar. Corten. Corten esta basura ya. Pánico absoluto. El control de daños de manual ya no servía de nada. Su barco tenía un agujero del tamaño de un maldito meteorito y se hundía rápido. ¿Y los productores del canal? Ah, los productores. En la sala de control. Sudando frío. Con los auriculares echando humo mientras los gritos resonaban en sus oídos. No sabían qué demonios hacer.
Ir a comerciales era admitir la derrota. Cortar la señal era censura pura y dura. Dejarlo rodar era ser cómplices de un asesinato político en directo. Así que dejaron las cámaras encendidas. El morbo vende, después de todo. Y la audiencia estaba por las nubes. Mientras tanto, Obama, inmóvil. Ni siquiera lo perseguía. No levantó la voz. No se molestó en hacer leña del árbol caído con insultos baratos de patio de colegio. Simplemente mantuvo la maldita línea. La imagen política es una elección. Y las elecciones tienen consecuencias. Una premisa simple. Letal. Esa es la diferencia entre un líder y un vendedor de coches usados. El vendedor grita, patalea y te insulta cuando descubres que el motor está podrido. El líder simplemente expone los hechos y te deja ahogarte en tu propia basura. Piensa en esto. Piénsalo bien. Si un equipo de relaciones públicas entra en pánico total. Si se ensucian los pantalones por una simple entrevista en televisión porque la verdad sale a la luz. ¿Qué crees que pasa en la sala de situación? ¿Qué ocurre a puerta cerrada cuando hay una crisis real? Cuando tu maldita vida, tu economía asfixiada o tu seguridad están en la mesa de juego. Te lo diré. Caos. Incompetencia brutal. Mentiras fabricadas a toda velocidad para cubrir sus propios traseros. Y tú pagas el precio de su incompetencia. Siempre. Esa es la verdad que te ocultan detrás de los trajes a medida y las banderas ondeando. La fragilidad absoluta de los hombres que dicen ser los más fuertes del mundo. Son de cristal barato. Y Obama acababa de romper ese cristal con una simple dosis de realidad. Trump. El supuesto macho alfa intocable. El negociador implacable que iba a salvarte. Su cara estaba roja. Color cereza. A punto de reventar. Su mandíbula. Apretada hasta casi romperse los dientes. La vena de su cuello palpitando como si tuviera vida propia. Intentó interrumpir. Claro que lo intentó. Quería usar su vieja táctica. Hablar más alto. Aplastar al oponente con ruido. Pero Obama no le cedió el piso. Se mantuvo firme. Pausado. Inquebrantable. Y cuando Obama finalmente terminó de hablar, no sonrió. No se burló. No hizo un baile de la victoria. Solo dejó que el silencio hiciera el trabajo sucio. Un silencio asfixiante. Ensordecedor. Un silencio que cayó sobre Trump como una lápida de 100 toneladas. Y ese silencio fue la chispa definitiva en el polvorín. El ego herido de un narcisista de manual no soporta el silencio. Necesita ruido. Necesita caos y adulación para sobrevivir. Pero si crees que iba a tragar saliva. Si crees que iba a intentar dar una respuesta política, calculada o medianamente inteligente para salvar los muebles, es que no has estado prestando atención a cómo funciona este psicópata mediático. El volcán hizo erupción. Perdió la puta cabeza frente a todo el planeta. ¿Quieres saber cómo suena la desesperación absoluta de un hombre acorralado cuando ya no tiene escapatoria? Mira la escena. La explosión. Pura y dura. Mentiras. Así gritó. Saltando de su silla como si tuviera un resorte roto. Su rostro desfigurado. Lanzando veneno porque no le quedaba ni una sola carta por jugar. Mentiras asquerosas e ilegales. Eres un presidente fracasado. Un desastre celoso de mi éxito. Eso escupió frente a los micrófonos. Escucha. Esa es la defensa exacta de un niño de 5 años atrapado con las manos en la masa. No hay argumentos. No hay datos. Solo insultos baratos lanzados al ventilador para distraer a las ovejas que todavía le aplauden en los mítines. Caminaba de un lado a otro del plató. Señalando con el dedo. Agitando los brazos de forma errática. Su voz crujía bajo el peso de su propio ego destrozado. Mi matrimonio es perfecto. Todo el mundo sabe que es perfecto. Repitiendo el maldito eslogan. Una y otra vez. Como si subir el volumen pudiera borrar la montaña de pruebas que lo condenaban frente a millones de espectadores. Entiende algo crucial. Así es exactamente como manejan tu país. Cuando los acorralas con la verdad, no rinden cuentas.
Te gritan. Te llaman mentiroso. Te insultan. Hacen un berrinche histórico frente a las cámaras para que los medios hablen del grito y se olviden del fraude millonario. El moderador intentó intervenir. Pobre infeliz. Pánico en los auriculares. Los productores sudando sangre en la sala de control. Pero el ruido lo consumía todo. Más alto. Más salvaje. Desesperado por ahogar los hechos con pura estática. Y Obama. Sentado. Inmóvil. Las manos cruzadas en el regazo. Sin una sola mueca de victoria. Solo una expresión casi triste. La mirada fría de alguien que observa un accidente de tren a cámara lenta y sabe que no puede apartar la vista. Dejó que el ego de su rival se asfixiara solo. Sin interrumpir. Sin bajar al barro. Dejando que el silencio de sus propias pausas amplificara la histeria del otro. Pero la carnicería no había terminado. Obama no había cruzado todo ese infierno mediático solo para verlo gritar y patalear. Tenía una última bala en la recámara. Una sola frase letal lista para apagar las luces del circo de una vez por todas. ¿Estás listo para el golpe de gracia que hizo temblar hasta los cimientos de Washington? Trump jadeaba. Buscaba aire. Su pulmón narcisista ya no daba para más gritos. Y en ese microsegundo de silencio, Obama disparó. Directo entre los ojos. Sin piedad. Sin adornos. La frase más devastadora de toda la maldita noche. Usted fue, señor, quien hizo de su matrimonio parte de su imagen pública. Pausa. Una pausa que helaba la sangre. El pueblo americano tiene el absoluto derecho a preguntar si esa imagen es real. Boom. Jaque mate. Se acabó la partida. No hubo réplica ingeniosa. No hubo más ruido blanco para tapar el sol con un dedo. Trump colapsó. Se quedó sin batería. Su cerebro hizo un cortocircuito en televisión nacional. Agarró el pequeño micrófono de su solapa. Lo arrancó con una furia irracional. Y lo estrelló contra el suelo del plató. Esto es una desgracia. Bramó. Dando media vuelta. Huyendo. Escapando físicamente del escenario como un cobarde acorralado. Dejando atrás la silla vacía mientras su enjambre de asesores corría detrás de él como perritos falderos aterrorizados. El líder del mundo libre. El hombre fuerte. Rompiéndose en mil pedazos frente a miles de millones de personas simplemente porque alguien se atrevió a quitarle la máscara. La entrevista había terminado. Pero el verdadero terror acababa de empezar. Escucha. Aquí es donde la inmensa mayoría de la gente se equivoca. Aquí es donde los noticieros mediocres te venden la versión barata y masticada del drama. Se quedan con el berrinche. Con el micrófono roto. Con el meme fácil para Twitter. Pero tú no eres estúpido. Tienes que ver mucho más allá de este circo barato. Ese micrófono estrellado contra el suelo no representa solo el ego herido de un millonario caprichoso. Es algo mucho más oscuro. Es el sonido de todo un sistema político que ya no puede sostener el peso de sus propias mentiras. Piénsalo bien. Si un hombre que tiene acceso directo a los códigos nucleares. Un tipo que decide sobre la vida, la muerte y la economía de un país entero. Si ese hombre no puede manejar una simple confrontación sobre la fachada de su propia casa sin huir despavorido y destrozar el mobiliario. ¿Qué demonios crees que hace cuando las luces se apagan y el país está literalmente en llamas? ¿Quieres saber cuál es el verdadero peligro que este pequeño teatro nos acaba de escupir a la cara? Te lo diré. El verdadero peligro no es un trozo de plástico roto en el suelo de un estudio. Es la debilidad. Debilidad pura, dura y absoluta. Imagina la sala de crisis. Las 3 de la madrugada. Los teléfonos suenan. Un ataque cibernético masivo. O la bolsa de valores cayendo al vacío. Miles de millones de dólares, tus ahorros, esfumándose en segundos. Y el tipo que está al volante. El comandante en jefe. Es el mismo que acaba de salir corriendo de un plató de televisión. Llorando y pataleando porque alguien le hizo una pregunta incómoda sobre su esposa. Es patético. Y es aterrador. Porque los lobos están mirando. Créeme. Putin. Xi Jinping.
Los ayatolás. Todos estaban sintonizados esa noche, comiendo palomitas. Y te aseguro que no vieron a un estadista implacable. No vieron al maestro del arte de la negociación. Vieron a un fraude con la piel de papel. Un hombre que se quiebra en 1000 pedazos si le tocas el ego con la punta del dedo. Si yo fuera el enemigo, ya sabría exactamente qué hacer. No necesitas enviar misiles nucleares para destruir a este tipo. Solo necesitas herir su orgullo en público. Y él mismo agarrará un bidón de gasolina y quemará su propio país hasta los cimientos solo para salvar su maldita imagen. Esa es la factura que estás pagando. Él usó tu dinero. El dinero sangriento de tus impuestos. Para financiar la ilusión de una familia de revista. Vuelos separados. Habitaciones de hotel distintas. Operativos masivos del servicio secreto. Un despliegue militar para mantener un secreto de alcoba. Solo para que él pudiera salir en los mítines y fingir que su vida es una maldita película de Hollywood. Y cuando lo atraparon con las manos en la masa. Cuando Obama le puso los recibos en la cara. ¿Qué hizo? Dio la cara. ¿Asumió su responsabilidad como un hombre adulto? Mentira. Atacó. Gritó noticias falsas. Huyó por la puerta de atrás. Este es el nivel de madurez del tipo que tiene el dedo sobre el botón rojo. Un narcisista acorralado que prefiere destruir el micrófono antes que escuchar la verdad. Pero si crees que la historia termina con él escapando del escenario, te equivocas de nuevo. Eres demasiado ingenuo. Porque la verdadera maquinaria del engaño apenas estaba calentando motores. El establishment protege a los suyos. Siempre. ¿Quieres saber cómo la prensa corporativa y los buitres de su partido intentaron reescribir la historia la mañana siguiente para lavarte el cerebro y hacerte creer que él fue la víctima de todo este circo? A la mañana siguiente. Las 8 en punto. Enciendes la pantalla. Los buitres ya estaban trabajando. La máquina de fango a todo gas. Las cadenas de noticias. Los presentadores con sus sonrisas de plástico y sus trajes de miles de dólares. Todos leyendo exactamente el mismo guión. El mismo teleprompter. La misma maldita mentira. ¿Crees que hablaban del dinero de tus impuestos? No. ¿Crees que investigaron los registros de vuelo y el fraude monumental que Obama acaba de escupirles en la cara? Cero. Silencio absoluto sobre los datos. En lugar de eso, cambiaron el puto guión. Hablaban de las formas. Del protocolo roto. De la falta de decoro presidencial. De repente, el estafador acorralado se había convertido en el mártir. Pobrecito Donald. El multimillonario indefenso víctima de una emboscada cruel en televisión nacional. Le dieron la vuelta a la tortilla en tiempo récord. Magia negra mediática. Los analistas a sueldo. Los expertos de pacotilla que pueblan los estudios de televisión. Todos cobrando su cheque de sangre para decirte exactamente qué debías pensar mientras te tomabas tu café aguado antes de ir a tu trabajo miserable. Fue un golpe bajo, gritaban en los canales conservadores. Una cacería de brujas sin precedentes para humillar a un líder patriota. Y en los otros canales. Los supuestamente progresistas. Se rasgaban las vestiduras debatiendo si Obama había sido demasiado duro. Demasiado agresivo. Basura. Pura y dura. El establishment cerrando filas. ¿Entiende esto? La élite política se protege a sí misma. Siempre. No importa si llevan una corbata roja o una corbata azul. Son miembros del mismo club privado. Y tú no estás invitado. Sabían que si permitían que el público empezara a cuestionar la vida privada y los gastos ocultos de un presidente, el castillo de naipes entero se venía abajo. Porque hoy es el matrimonio falso de Trump. Pero mañana podrían ser los contratos a dedo, las amantes y los chanchullos de cualquiera de ellos en el Capitolio. Sus propios armarios están a reventar de esqueletos podridos. Secretos sucios pagados con tu sudor. Así que tenían que proteger la ilusión a toda costa. Tenían que matar al mensajero y santificar a la víctima. Construyeron un escudo protector de ruido blanco para que tú olvidaras la verdadera pregunta: ¿por qué demonios pagamos la factura de sus mentiras matrimoniales? Y lo peor de todo. La píldora más amarga de tragar. Funcionó.
La maquinaria del lavado de cerebro hizo su trabajo a la perfección. Pero si la traición de la prensa corporativa te da asco, prepárate. No fue solo la televisión la que compró esta basura. Fueron sus propios votantes. La base. La gente de a pie. ¿Tienes idea de lo que pasó con sus números de apoyo, con las encuestas de popularidad, solo 48 horas después de este maldito desastre global? 48 horas. 2 malditos días. Salieron las encuestas. Los números crudos. Y adivina qué pasó con su popularidad tras hacer el ridículo a nivel global. ¿Se hundió? Sus votantes le dieron la espalda por gastarse sus impuestos en mantener una mentira de alcoba. Mentira. Sus números subieron. Como un puto cohete. Piénsalo. Es un nivel de lavado de cerebro que aterra. El culto de la personalidad en su forma más pura. Más tóxica. La base no vio a un estafador expuesto. Vieron a un mártir. Vieron a su líder supremo siendo atacado por el sistema malvado. Un sistema que él mismo dirige desde el despacho oval, por cierto. La ironía es sencillamente brutal. Prefirieron abrazar una mentira reconfortante antes que tragar una verdad asquerosa. Empezaron a enviar dinero. Donaciones masivas. Gente de clase trabajadora que apenas puede pagar el maldito alquiler. Mandando sus pocos dólares a un supuesto multimillonario para defender su honor herido. Todo porque les vendieron el cuento de la víctima. Es el síndrome de Estocolmo a escala nacional. Tú pagas la fiesta, él se lleva el crédito, y encima le das las gracias cuando te escupe en la cara. Pero escucha. Mientras las ovejas balaban y enviaban sus cheques. Mientras la prensa seguía vomitando ruido blanco para proteger el status quo, algo letal se estaba cocinando bajo la superficie. Algo silencioso. Porque Obama no es un tipo que lanza una bomba atómica en televisión nacional sin tener un plan de respaldo. ¿Tienes la más mínima idea de los documentos exactos que su equipo estaba filtrando discretamente a los investigadores federales mientras todos miraban al payaso llorando en la televisión? Documentos. Papeles fríos con sellos oficiales. Nada de rumores baratos de pasillo. Mientras el circo mediático debatía sobre modales y micrófonos rotos, los verdaderos sabuesos entraban en acción. Investigadores federales. Auditores con los ojos inyectados en sangre. Obama no solo soltó el cebo en directo. Entregó las coordenadas exactas del tesoro podrido. Cuentas opacas. Desvío sistemático de fondos. Dinero de la campaña utilizado como un maldito cajero automático para financiar su doble vida. Porque mantener un teatro de este calibre al nivel de un presidente no es barato. Cuesta millones. Y alguien tiene que firmar esos cheques manchados de sangre. Ahí estaba el verdadero crimen. Olvida el matrimonio falso por un segundo. El problema real era el encubrimiento financiero. El rastro del dinero. Siempre es el maldito dinero. Usaron empresas fantasma para esconder la basura bajo la alfombra. Para pagar los hoteles de lujo separados. Los vuelos privados que mágicamente desaparecían de los registros públicos. Y todos esos papeles, con tinta negra sobre fondo blanco, aterrizaron directamente en los escritorios del Departamento de Justicia. Silenciosamente. Sin cámaras. Sin focos. Mientras el líder del mundo libre hacía su pataleta frente al planeta entero, la guillotina legal se estaba afilando en la oscuridad. Pero si crees que los burócratas de Washington iban a actuar rápido, aplicar la ley y hacer justicia para ti y para mí, es que todavía no entiendes la profundidad de este pantano. ¿Quieres saber a quién sobornaron exactamente para enterrar esa montaña de evidencia antes de que viera la luz del sol? A los de siempre. Al maldito pantano. ¿Crees que hablo de maletines de cuero llenos de billetes en un callejón oscuro? Por favor. Crecer un poco. Eso es para mafiosos de poca monta. Estos tipos juegan en las grandes ligas. Pagan con la moneda más cara del mundo. Poder. Pagan con nombramientos vitalicios. Asientos en juntas corporativas de empresas de defensa. Promesas de inmunidad absoluta cuando dejen el cargo público. El Departamento de Justicia. El supuesto Comité de Ética del Congreso. Una broma de mal gusto. Un club de protección mutua donde todos se cubren las espaldas mientras te roban la cartera.
Los auditores que tenían esos papeles humeantes en las manos. Los tipos grises que sudaron sangre rastreando las empresas fantasma y los desvíos de fondos de campaña. ¿Sabes qué les pasó? Reasignados. De la noche a la mañana. Trasladados al sótano de alguna agencia inútil en medio de la nada. Silenciados bajo amenazas sutiles de destruir sus carreras, sus familias y sus pensiones. El caso se cerró antes de abrirse. Falta de mérito legal. Simples errores administrativos. Esa fue la excusa oficial. La tapadera perfecta. Redactada meticulosamente por abogados trajeados que cobran $1000 la hora. El sistema inmunológico de Washington entró en acción a la velocidad de la luz, destruyendo el virus de la verdad para proteger al huésped infectado. Se salvaron a sí mismos. Porque escúchame bien. Entiende cómo funciona este juego podrido. Si un presidente cae. Si lo procesan por usar dinero sucio de la campaña y evadir impuestos solo para esconder que su matrimonio es una fachada de cartón, la mitad del Senado colapsaría al día siguiente. Todos tienen amantes escondidas. Todos tienen cuentas opacas en las Bahamas. Todos usan tus impuestos como si fuera su caja chica personal. Todos son culpables. Así que enterraron la evidencia bajo 3 toneladas de burocracia y secretos de Estado. Respiraron aliviados. Creyeron que habían ganado. Pero se les escapó un detalle. Un maldito y minúsculo detalle que ningún soborno en Washington pudo tapar. Porque en la era digital, nada desaparece realmente. Quemar el papel ya no sirve. Siempre hay un rastro. Y siempre hay alguien dispuesto a apretar el botón de detonación si lo empujan lo suficiente. ¿Quieres saber quién escondió la copia de seguridad, el disco duro maestro con todos los recibos sin censurar, y está a punto de soltar la bomba nuclear final sobre las cabezas de esta élite intocable? Te lo cuento. No fue un espía extranjero. No fue un hacker de élite metido en un búnker de alta seguridad. Nada de eso. Fue alguien completamente invisible. Un fantasma. Alguien a quien estos titanes de cartón ni siquiera dignan con una maldita mirada cuando pasan por el pasillo. El tipo de logística. El asistente de tercer nivel. Ese pobre diablo al que le pagan una miseria y lo obligan a comerse toda la basura del sistema. El tipo que físicamente tuvo que sudar para reservar 2 suites presidenciales en hoteles separados. Bajo nombres falsos. Usando tarjetas de crédito trianguladas de la campaña para que no saltaran las alarmas. Y cuando estalló el pánico después de la entrevista de Obama. Cuando la cúpula necesitaba sangre para calmar a los perros de la prensa y desviar la atención. ¿Qué hicieron? Lo tiraron a los lobos. Exacto. Necesitaban una cabeza de turco. Le quitaron su acreditación. Lo despidieron en el acto. Y le enviaron a un grupo de trajeados que cobran $1000 la hora para amenazarlo con arruinar su vida entera, la de su esposa y la de sus hijos si se atrevía a abrir la boca. Grave error. Nunca, jamás, acorrales a un don nadie cabreado que todavía tiene la puta contraseña de administrador del servidor central. Se llevó una copia. Un disco duro del tamaño de una caja de cerillas. Ahí está todo. Correos electrónicos sin encriptar. Facturas de vuelos charter privados. Mensajes de texto desesperados a las 3 de la madrugada entre los jefes de campaña intentando cuadrar los números rojos para que la Comisión Federal Electoral no hiciera preguntas. La prueba definitiva y absoluta de que tu dinero fue usado para financiar un teatro barato. Washington respiró aliviado esta semana. Creen que ganaron. Creen que los sobornos y el silencio comprado salvaron el trasero de Trump y el de todo el club VIP del Capitolio. Pero ese disco duro no está en el cajón de un juez comprado. Ni en la caja fuerte de un senador corrupto. Está a punto de ser volcado directamente en la red. A la vista de todos. Sin censura. Sin filtros corporativos. Para que tú y yo veamos cada maldito centavo que nos sacaron de los bolsillos para mantener a este parásito en el poder. El reloj sigue haciendo tic-tac. Y cuando esa bomba de megadatos estalle y salpique la porquería por todos los rincones del país, ¿sabes cuál es la única pregunta real que te va a destrozar el cerebro cuando te mires al espejo esta noche? Te lo diré en la cara. La pregunta no es qué va a pasar con Trump. Ni con Obama. Ni con el disco duro. A ellos los salvarán. Siempre caen de pie.
Tienen abogados y helicópteros privados esperando. La pregunta real, la que debería quitarte el sueño esta noche, es, ¿cuánto tiempo más vas a permitir ser el cajero automático de estos payasos? Mírate. Trabajas 40 horas a la semana. Te rompes la maldita espalda. Pagas tus impuestos cada mes. Sudas sangre. ¿Para qué? ¿Para financiar este teatro asqueroso? ¿Para que un multimillonario de plástico compre el silencio de su propia familia mientras el sistema entero te escupe en la cara y te dice que llueve? Y luego enciendes la televisión y aplaudes. Defiendes a tu equipo. Rojo contra azul. Conservadores contra liberales. ¡Qué estupidez más grande! No hay malditos equipos. Solo hay un enorme y exclusivo club de ladrones en Washington. Y tú, amigo mío, estás pagando su cuota de membresía con tu vida. Ese disco duro va a salir a la luz. Los recibos van a inundar Internet. La porquería va a manchar cada maldita alfombra del Capitolio. Pero no cambiará nada. Absolutamente nada. A menos que tú dejes de comprar los boletos para este circo barato. No son tus líderes. No son tus salvadores. Son tus parásitos. Despierta de una maldita vez. Si te queda algo de sangre en las venas, comparte este vídeo. Envíalo a ese amigo tuyo que todavía defiende a estos estafadores en las cenas familiares. Suscríbete a este canal si tienes el estómago para soportar la verdad cruda. O simplemente apaga la pantalla. Vuelve a tu sillón. Cierra los ojos y sigue pagando la fiesta. Tú eliges.